Buen día, gente. Soy Bolívar Garcete, soy el profesor de entomología de FACEN UNA y hoy vamos a ver otro tema de morfología y anatomía general de artrópodos, que es el tegumento. El tegumento en los artrópodos es tal vez el sistema orgánico más destacable. Es en parte tejido vivo, pero la mayor parte está formada por cutícula, que es acelular y es una secreción bioquímica. Sirve de exoesqueleto porque da anclaje a la musculatura del cuerpo, protege todo el cuerpo y la aísla de agentes nocivos externos. A pesar de aislar, posee mecanismos que mantienen al organismo en conexión con el entorno. Es relativamente rígido en muchos casos, pero está formado por piezas que están articuladas entre sí, lo que permite una gran variedad de movimientos. Es portador de un alto porcentaje de las características que nos sirven para distinguir a un taxón de otro. De hecho, un artrópodo muerto se ve como si estuviera lo mismo que si estuviera vivo prácticamente muchas veces, y es altamente estable, aunque presenta cierta dinámica que se ve reflejada en los procesos periódicos de muda, algo que vamos a ver más adelante. La estabilidad del tegumento de los artrópodos es tan grande que incluso después de muerto, un individuo permite que se estudie su morfología, ya sea un ejemplar nuevo capturado recientemente o un fósil extinto hace miles de años o millones de años. Ahora vamos a ver la estructura del tegumento. Como dije, el tegumento está formado en parte por una capa viva, que es una capa simple de células, que es la epidermis. Por debajo de esta hay una membrana basal que es acelular y que separa esta epidermis del hemocelo. Y por encima está la cutícula, que muchas veces es más gruesa, en muchos casos, que la epidermis, y está formada por dos capas principales. La procutícula, que es más gruesa y más profunda, y la epicutícula, que es más fina y más superficial. La procutícula al mismo tiempo se divide en dos: una endocutícula, que es más profunda, es más gruesa y es más flexible y además no está pigmentada, y una exocutícula, que es más externa, es más rígida, es más dura y además normalmente es la que lleva los pigmentos. La epicutícula es la capa superficial más fina, pero es también la capa más compleja. Vamos a ver un poquito de qué se trata, pero no vamos a entrar en mucho detalle. La epidermis es un epitelio glandular. Es responsable de secretar las enzimas que disuelven parcialmente la cutícula vieja, así como los productos que generan cutícula nueva durante la muda e incluso después durante la intermuda. Muchas de estas células también producen pigmentos. Algunas de las células glandulares especializadas se encargan, aparte de que todo el epitelio es glandular, de secretar algunas sustancias especiales, por ejemplo feromonas, seda, líquido adhesivo, sustancias repulsivas en ciertas zonas del cuerpo y llegando a congregarse en auténticas glándulas multicelulares. Pero las células glandulares especializadas más frecuentes son las que generan los productos que forman parte de la epicutícula y que descargan sus productos a través de pequeños ductos o porocanales. La cutícula está formada en un 20 a 50% por fibras de quitina, que es un polisacárido nitrogenado formado por cadenas de N-acetilglucosamina y algunos residuos de glucosamina. Esta quitina forma una red base que confiere flexibilidad y resistencia a la cutícula. Sin embargo, gran parte de la procutícula está formada por proteínas de composición variada, formando un complejo quitoproteico que le da dureza y más resistencia a la cutícula. Este complejo se encuentra dispuesto en láminas superpuestas, donde la dirección de las fibras de cada lámina respecto a la siguiente se da o de manera helicoidal, es decir, dando un pequeño giro cada vez que se va superponiendo cada lámina en su formación, o de manera ortogonal, una con respecto a la otra, o sea, en ángulos rectos. Y este tipo de disposiciones hacen que la cutícula sea mucho más resistente a la tensión física o a rupturas. Sin embargo, a pesar de que la cutícula cubre todo el cuerpo, la distribución de las capas que forman la procutícula no es uniforme. Las placas endurecidas o escleritos del exoesqueleto, que son estas partes negras acá, están cubiertas por exocutícula, tienen una cutícula completa en diferentes espesores. Mientras que en las membranas articulares, que son las partes que vemos blancas aquí, lo que hay principalmente es endocutícula, no hay exocutícula y se forma lo que se llama membrana articular. Traemos aquí a colación que un segmento corporal generalizado consta de dos escleritos principales
principales, uno dorsal y uno ventral, separados lateralmente por áreas membranosas, es decir, por esta membrana articular. El tergo es el esqueleto dorsal que puede estar dividido otra vez por suturas secundarias en tergitos menores, y que en el caso de los segmentos torácicos se sustituye este término tergo o tergito por noto o notito. El externo es el esqueleto ventral, que a su vez también puede estar subdividido por suturas secundarias en esternitos menores. Y de cada lado, que acá la vemos muy reducida, pero puede ser mucho más extensa, se encuentra la pleura, que primitivamente está formada por membrana articular. Es en ella donde se abren los espiráculos respiratorios, pero que en muchos artrópodos esta pleura posee escleritos secundarios propios que se llaman pleuritos, y que en algunos casos pueden fusionarse en gran medida o pueden tener gran tamaño y generan una pleura que es mayormente esclerosada. La epicutícula, a pesar de su mínimo espesor, está formada por una superposición compleja de delgadas capas secretadas desde la epidermis a través de los porocanales, y como dije, es una capa cuyos componentes se siguen adicionando a lo largo de la intermuda o en el resto de la vida, y ahí podemos ver, por ejemplo, una epicutícula interna, una epicutícula externa y luego una capa de cera y una capa de cemento. O sea, a pesar de ser muy fina, está formada otra vez por muy finas capas de diferente composición, y su composición no incluye ni quitina ni proteínas, sino una composición variable de lípidos, hidrocarburos, ésteres serosos, ácidos grasos, alcoholes, mucopolisacáridos, triacilglicéridos, esteroles, etc. Su función es sellar e impermeabilizar el tegumento, evitando la deshidratación del cuerpo y a su vez deteniendo la entrada de agentes nocivos, sean agentes químicos o sean gérmenes. Ahora, la cutícula, además de ser una capa, no es uniforme. El tegumento puede llevar una gran variedad de tipos de pilosidad, desde microtriquias, son micropelitos cuticulares, pasando por auténticos pelos más largos, o cerdas que son mucho más gruesas, o tricobotrios que son cerdas con la base móvil, o una serie de otras estructuras, que todas las estructuras que son sensoriales reciben el nombre de sensilias, y en el caso de las que tienen forma de pelo son sensilias tricoideas. Entonces acá vemos una serie de pelos, acá vemos algunas cerdas gruesas y acá tenemos el ejemplo de un tricobotrio. El tegumento también puede presentar deformaciones, tanto invaginaciones como evaginaciones, que pueden ser lineales o pueden ser puntuales, y que dependiendo de si se proyectan hacia afuera o hacia adentro y desde donde observemos, si desde afuera o si desde adentro, pueden recibir diferentes nombres y también de acuerdo a su profundidad. Entre las invaginaciones encontramos las lineales. Si es superficial, entonces lo que tenemos es un surco. Este surco no se proyecta prácticamente hacia adentro, entonces no recibe nombre del lado de adentro. Y si es profunda esa línea, entonces hablamos de una auténtica sutura que dentro del cuerpo genera lo que se llama una costa. Cabe resaltar que en morfología general de artrópodos se habla a veces indiferentemente de surcos o suturas en casos de que no se sepa exactamente la profundidad que tiene y que solamente veamos la línea externa. Y también hay invaginaciones puntuales. Si es superficial, que acá no tenemos ninguna, hablamos de un punto, que es una pequeña entrada, una pequeña depresión de la superficie que no se proyecta hacia adentro del cuerpo. O si es profunda, es una fosa y por dentro del cuerpo genera lo que se conoce como un apodema. Las costas y los apodemas son importantes componentes del endoesqueleto de un artrópodo. O sea, habíamos visto que el tegumento forma un exoesqueleto, pero también forma un endoesqueleto. Estas invaginaciones son muy importantes para que la musculatura corporal pueda anclarse y pueda ejercer sus acciones. Ahora, entre las evaginaciones del tegumento tenemos, por un lado, las carenas, que son estas crestas o líneas elevadas y que en el caso de ser muy finas y translúcidas reciben el nombre de lamelas. Y por otro lado, las apófisis, que son elevaciones puntuales y que dependiendo de su posición en el cuerpo y de la forma que tengan, pueden recibir nombres como dientes, cuernos, tubérculos, espinas, etc. La cutícula sufre periódicamente lo que se conoce como muda. ¿Qué pasa? Como la cutícula no está formada por células
entonces no puede cambiar de tamaño, no puede cambiar de forma. Una vez que se consolidó, tiene un límite de resistencia a la expansión y entonces los artrópodos tienen que mudar esta cutícula periódicamente, sobre todo en sus etapas juveniles. En este proceso, la cutícula vieja se abre a lo largo de la línea ecdicial, que empieza en la cabeza y termina en los primeros segmentos abdominales, y luego esta cutícula vieja es descartada. Al mismo tiempo, durante este proceso de la muda, que en realidad empieza antes de esta ruptura, se va generando una cutícula nueva, la cual durante las horas o días posteriores a la muda va consolidándose, va endureciéndose y adquiriendo su color definitivo. A este corto tiempo que pasa después de la muda y donde el insecto es bastante susceptible a cualquier peligro, se le conoce como periodo teneral. O sea, esta cigarra que vemos acá está todavía en periodo teneral, está blanda, está todavía sin color casi. Y aunque la muda es un fenómeno juvenil, por ejemplo en hexápoda, por lo menos en los hexápodos con alas, los pterigota, en muchos arácnidos y crustáceos esta muda puede continuar incluso en el estado adulto. La muda, así como todos los procesos que le preceden y las consecuencias ontogénicas, es decir, en el desarrollo del individuo cuando es inmaduro, están controladas por una serie de glándulas endocrinas y órganos secretores. Vamos a tomar el ejemplo de lo que sucede en insectos holometábolos, es decir, aquellos que tienen metamorfosis completa, donde los órganos implicados son los siguientes: las células neurosecretoras del cerebro, el cuerpo cardíaco, la glándula protorácica, la propia epidermis y el cuerpo alado. Vamos a ver de qué manera interactúan todas estas glándulas, estos órganos, y cuál es el resultado de este proceso. Entonces, todo inicia cuando el crecimiento de los órganos del cuerpo alcanza un límite de contención posible para la cutícula, y entonces el sistema nervioso se activa y en respuesta las células neurosecretoras del cerebro liberan lo que se conoce como hormona cerebral a través del cuerpo cardíaco. Esta hormona activa a la glándula protorácica, la cual entonces libera la hormona precursora de la ecdisona. Cuando esta hormona precursora alcanza las células epidérmicas, estas producen ecdisona, que es la que estimula la división celular y la secreción de enzimas que empiezan a disolver la endocutícula. A este proceso de destrucción de la endocutícula y consecuente separación de la epidermis se lo conoce como apólisis y puede preceder a la ecdisis, que es ya la ruptura de la línea ecdicial, a veces con mucha antecedencia, a veces días, en algunos casos de insectos que tienen periodos de reposo prolongado, puede ser por meses, y se dice que el insecto está en periodo parado, es decir, ya tiene parte de su cutícula nueva, pero se encuentra todavía encerrado dentro de la cutícula vieja. Mientras todo este proceso regula los ciclos de muda, la hormona juvenil, que es secretada por el cuerpo alado, se encarga de, por medio de esta hormona juvenil, de que cada muda subsiguiente sea todavía dentro del estado inmaduro, dentro de un estado larvario. Entonces la hormona juvenil es la que promueve los caracteres juveniles. Ahora, cuando el cuerpo alado cesa su secreción, deja de producir la hormona juvenil, entonces se desencadenan los procesos para que la siguiente muda dé lugar a la forma adulta. O en el caso de los holometábolos en particular, se da una reducción de la secreción de la hormona juvenil que hace que se genere la pupa, y luego una cesación completa que es la que hace que se genere el adulto. A nivel de tegumento, el proceso de la muda sucede de la siguiente manera: tenemos la cutícula madura, la cutícula en su estado normal, y se inicia la apólisis debido a la secreción de enzimas por la epidermis y se empieza a producir un espacio exuvial. La endocutícula empieza a ser digerida y empieza a separarse de la epidermis. Este espacio va siendo cubierto por lo que se llama fluido de la muda, y mientras tanto ya se va formando una nueva epicutícula que se encarga en parte de proteger a esta epidermis de todo este complejo enzimático. Luego, debajo de la nueva epicutícula se va formando una nueva procutícula. Mientras tanto, el líquido de muda continúa digiriendo la endocutícula, se forma una membrana ecdicial con los residuos de la endocutícula y queda la exuvia, que sería la vieja cutícula, que en realidad ya está formada solamente por la exocutícula y la epicutícula viejas, queda por encima, y en este momento es que tenemos el ya mencionado
mencionado individuo farado que está encerrado dentro de la cutícula vieja. Y luego sucede la icdisis. O sea, teníamos acá la línea icdicial, que era una línea más débil. Esta línea icdicial se abre y permite que el individuo salga y se libere de esta cutícula vieja. Bueno, muchas gracias por la atención por hoy y nos vemos en la siguiente clase.